Imagina que queremos viajar en nuestro barco de Europa a América del Sur. Lo primero que necesitamos saber es la dirección que debemos tomar, a la cual llamamos rumbo. Podemos saber el rumbo uniendo la posición de salida y el destino y viendo el ángulo que forma esta recta con el norte. Debido a que usamos la proyección Mercator, los ángulos del plano se corresponden con los de la realidad. Entonces sabemos que podemos medir los ángulos sin ningún problema, pero para saber el rumbo necesitaremos también saber la posición de salida y llegada en el mapa, como hemos dicho. Para eso necesitamos conocer su latitud y longitud. La latitud no es más que el ángulo que se forma entre tu posición y el ecuador, y se corresponde con las líneas horizontales del plano, a las que llamamos paralelos. La longitud, en cambio, es el ángulo que se forma entre tu posición y el meridiano de Greenwich, que es una línea que une los polos y, como su nombre indica, pasa por Greenwich. Tu longitud se corresponde con las líneas verticales del plano, que se denominan meridianos. Una vez sabes la latitud y la longitud de los puntos de salida y llegada, calculas el rumbo, orientas el barco y partes al mar. Pasarán unos días y deberías llegar a tu destino, ¿no? Pues seguramente no, porque a mitad de camino el aire, una tormenta o el oleaje harán que tu barco se mueva fuera de su trayectoria. Si no corriges entonces el rumbo, acabarás en un sitio que no es el que deseabas. Sin embargo, es fácil de corregir, solo necesitas saber tu posición y la de llegada. La de llegada ya la tenemos, entonces solo necesitas saber la actual. ¿Y cómo puedes obtenerla en medio del mar? Pues bastante fácil, sacas un GPS y que este te diga tu latitud y tu longitud. Pero imagina que estás en el siglo XVIII, no tienes GPS y estás en el medio del mar, no sabes tu posición. Estás en un problema, de hecho era tan grande el problema que el gobierno inglés llegó a ofrecer 20.000 libras al que consiguiera obtener la posición de manera precisa en el mar. Pero si investigas la época, descubres que ya eran capaces de obtener la latitud en medio del mar, utilizando una cuerda que marcara la vertical y un tubo con un transportador de ángulos. Lo único que tenían que hacer era mirar a través del tubo a la estrella polar, medir el ángulo que formaba con la vertical y restárselo a 90. Ya sabías su latitud, solo te faltaba la longitud. Y la verdad es que también tenían un método, con ayuda de un reloj y la posición del sol. Pero, ¿cuál era el problema entonces para obtener tu posición? Pues que los relojes eran muy poco precisos, la verdad. Debido a que no eran eléctricos, sino que simplemente utilizaban engranajes, péndulos, sufrían demasiados retrasos. Entonces, el premio simplemente te lo daban si hacías un reloj que se retrasara lo menos posible para poder obtener tu posición, pero ¿por qué necesitas un reloj? Aclaremos lo siguiente. La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta, como ya sabrás. De manera que cada 24 horas podemos ver al Sol en su punto más alto desde el mismo sitio que lo vimos la última vez. Ahora bien, como la Tierra es esférica, cada vuelta son 360 grados. De manera que cada 24 horas gira estos 360 grados, o lo que es lo mismo, cada hora gira 15 grados. Esto significa que cada hora que pase podemos ver el Sol en su punto más alto a 15 grados justos hacia el oeste, del último punto donde lo vimos hace una hora. ¿Qué significa esto? Que si conocemos cuánto tiempo ha pasado entre 2 veces que hemos visto el Sol en su punto más alto, podemos saber la diferencia de longitud. Simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Justo en el momento en el que el Sol está en su punto más alto, enciendes tu reloj y partes con tu barco. Al día siguiente, justo cuando el Sol esté en su punto más alto otra vez, decides mirar el reloj. Pero antes piensas, si no me hubiera movido nada, el Sol simplemente habría tardado 24 horas en volver a estar en su punto más alto, y volverían a ser las 00. Sin embargo, miras el reloj y ves que son las 2. Esto significa que te has desplazado, ¿pero cuánto? Pues muy simple, ya que tú sabes que cada hora que pasa puedes ver el Sol situándote 15 grados hacia el oeste respecto a la posición donde lo viste la última vez. Esto significa que si son las 2 y puedes ver el Sol en su punto más alto, te debes haber desplazado 30 grados hacia el oeste desde el punto donde lo viste por primera vez. El reloj que finalmente superó este reto fue el H4 diseñado por John Harrison, que consiguió sufrir una desviación de tan solo 5 segundos en 80 días de viaje, mostrándonos que el ingenio humano puede superar cualquier adversidad que se le proponga.